a este estudio. Pues los que están por conectarse o igual los que lo van a ver posteriormente, pues sean todos bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio del libro de Mateo. Todavía estamos en el capítulo 25, en la parte final, ¿verdad?, de este capítulo. Y este estudio el día de hoy tiene por título El juicio de las naciones. Y quiero comenzar leyendo Mateo 25, versículo 31. Y voy a leerlo, hermanos, voy leyendo como versículo por versículo. Ajá. No lo voy a leer ahorita todo completo, sino por versículo vamos a ir pues comprendiendo algunas cosas y dando comentarios. Y dice así la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y bueno, hermanos, este pasaje, ¿verdad? Comienza, esta escena es justo cuando termina la tribulación. Este pasaje, esta escena de cuando viene el Hijo del Hombre en su gloria y todos sus ángeles, es justo terminando ese periodo de la gran tribulación. Y cuando Jesús viene, pues lo primero que hace, ¿verdad?, es un juicio. Es un juicio. Es por eso que dice que él se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones. Porque aquí comienza un juicio, ¿verdad? El juicio, pues, del Hijo de Dios, de Jesús. Entonces vemos, hermanos, que también en este pasaje ahorita lo vamos a ver, pero hay una separación. Justo cuando viene el Hijo del Hombre y se sienta en su trono, dice que va a haber una separación y él separa ovejas de las cabras, ¿verdad? Y entonces el juez que va a hacer eso, el juez que va a determinar quiénes son cabras y quiénes son ovejas, porque así hace ese contraste, esa comparación, ese juez es Cristo. Porque dice Juan capítulo 5, versículo 22 y 23. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Entonces, es por eso que es ese juez que va a juzgar y va a hacer esta separación es Cristo mismo. Ajá. Dios, el Padre, ha delegado toda la autoridad de juicio al Hijo, ¿verdad? Al mismísimo Jesucristo, ¿verdad? Que es quien va a venir después de la tribulación. Entonces, vemos aquí que Jesús usa este título que él usaba mucho, en muchos pasajes hemos leído que él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y en algún momento estudiamos, hermanos, igual en Mateo, que este título afirmaba su encarnación, o sea, que él siendo Dios vino a este mundo, ¿verdad? Y se hizo hombre. Este título afirma su identidad con la humanidad. Muchos decían, sí, pues Jesús no tenía pecado porque él era Dios, porque él tenía divinidad. No, también era humano. No pecó como hombre, como humano. No pecó. Ajá. Y también afirma este título, ¿verdad? Ese tiempo en la tierra de humillación y de sacrificio, ¿verdad? Este título, Hijo de Hombre, también refleja cómo fue su sumisión a la voluntad del Padre, refleja su humildad, refleja su mansedumbre y refleja pues esa misericordia y ese amor tan grande que él tuvo por una humanidad que ciertamente no merecía, ¿verdad? El regalo más hermoso del cielo que era Jesús, pero por su amor él vino y se hizo hombre, ¿verdad? Por amor a nosotros. Entonces, este título que hace Jesús sobre sí mismo, Hijo del Hombre, pues hace como un contraste profundo entre esos títulos que él tendrá cuando él venga en su gloria, porque cuando dice que se sentará en su trono, él está diciendo ahí que él va a venir como rey. Él está diciendo que él es un rey, ¿verdad? Y como juez, en ese momento cuando él venga en su gloria, él va a venir también como juez, ¿verdad? Entonces,
En ese momento, cuando Él venga, Él regresará de una manera gloriosa, ya no en humillación, ¿verdad? Como fue su primera venida, sino va a venir en una forma gloriosa, como soberano, como un rey, como el rey de reyes y como el señor de señores. Hasta este momento, hermanos, en el ministerio de Jesús, él nunca se había referido a sí mismo como un rey. Él había contado una parábola, ¿verdad?, acerca de un rey que representaba a Dios Padre, a su Padre. En Mateo 22 la estudiamos. Pero apenas en este pasaje, en este punto de todo Mateo que hemos estudiado, hermanos, hablando a sus discípulos, porque él está ahorita dando este mensaje a sus discípulos en el Monte de los Olivos, hablando en privado, él se refiere a sí mismo como rey. Ajá. Incluso podemos ver más adelante en Mateo cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? O sea, el rey de los judíos. Y Jesús contestó simplemente, tú lo dices. O sea, él públicamente o fuera de su círculo de estos 12, él nunca se refirió a sí mismo como un rey. Pero en este pasaje sí hace alusión de que él, pues al decir que va a venir, ¿verdad?, y se sentará en su trono, se está diciendo a sí mismo rey. Entonces, el punto de este pasaje, de este versículo, es que sentado, dice que sentado en su trono de gloria, reinará sobre la tierra, y que su primer acto como ese señor soberano, como ese rey, como esa autoridad, será decidir quién entrará en su reino para reinar con él durante 1000 años, como dice la palabra, en un reino terrenal, porque va a ser aquí en la tierra, y quién no va a entrar. Ese es uno de los principales cosas que va a hacer, ¿verdad?, cuando él venga y se siente en su trono. Y debido a que su reino abarcará todo el planeta, porque él dice que va a juntar a todas las naciones delante de él. Entonces está hablando que es un reino que va a abarcar mundial, va a abarcar todo el planeta. Entonces es obvio que a quienes no se les permita entrar, pues no van a permanecer en esta tierra. Y ahorita lo vamos o más adelante lo va a explicar mi hermano Jorge, ¿verdad? Entonces, según Jesús declara de manera explícita en el versículo 46, esos irán al castigo eterno, ¿verdad? Entonces, hay una certeza de un juicio final que Dios va a hacer a los hombres que no se arrepientan, ¿verdad? A los que sean pues malvados. Y lo que nos asombra, lo que nos debería de asombrar no es la venida del Señor en juicio o en ira, porque en ese momento Él va a venir a regir con vara de hierro a las naciones. Eso no nos debería de asombrar, sino más bien que en su primera venida, Él vino para darnos gracia, ¿verdad? Para darnos salvación gratuitamente, por gracia. Eso es lo más maravilloso, porque no es que un día Jesús va a venir en gloria para juzgar al mundo, sino que vino primero en una condición humilde para salvarnos. No lo merecíamos, pero Él lo hizo por amor. Y eso es lo que nos debería de sorprender, porque nuestra esperanza es que Él un día va a venir en justicia y juicio, ¿verdad? Y va a corregir todo eso que a veces decimos, eso me parece injusto, eso, ¿por qué Dios permite todas esas cosas? Es una pregunta muy común que escuchamos, pues un día esa es nuestra esperanza, que Él va a venir en total juicio y justicia, y una justicia que no es comparada como la del ser humano, ¿verdad? Sino es una justicia perfecta y divina. Y después dice, va a venir en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Entonces, el momento del juicio será el regreso de Cristo cuando venga en su gloria. Aunque no sabemos en qué instante exacto de la historia ocurrirá este hecho, por eso el Señor dejó señales. Cuando ocurran estas señales, yo estoy próximo, ¿verdad? Pero sí sabemos que va a ocurrir después de la tribulación.
Eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Después de estas cosas va a venir la gran señal del cielo, ¿verdad? Que es el Hijo del Hombre aparecerá viniendo entre las nubes. Entonces, al parecer el juicio será instantáneo en el momento en que Jesús aparezca. Y cuando eso ocurra, cuando Jesús venga en ese momento con juicio, se habrá perdido esa oportunidad de reconocerle como Salvador. Ya no habrá tiempo, hermanos. Los que no lavaron sus ropas durante la tribulación y se arrepintieron y creyeron en Jesús, cuando venga Jesús, ya no va a haber oportunidad de creer ahora en él. Y aunque todo el mundo va a saber que él es el Hijo del Dios viviente y se van a doblar delante de su presencia, ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. En ese momento Jesús viene a separar. Él, así como vimos en la parábola de las vírgenes, cuando llega el esposo, la puerta se cierra. Cuando el Señor venga a la tierra en gloria con sus ángeles, todos los incrédulos que estén vivos en ese momento no van a tener la oportunidad de ahora creer en él y arrepentirse. No. Jesús viene a separar, ¿verdad? Entonces, el Señor va a venir con sus ángeles. En Colosenses 3:4, Pablo aseguró a los creyentes y dijo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Los santos del Antiguo Testamento, los santos de la iglesia que habrán muerto, los santos que habrán sido arrebatados y los santos que habrán sido martirizados durante la tribulación, todos ellos acompañarán a Cristo en esa segunda venida y se unirán a los santos que estén vivos en el momento que Él regrese, para establecer su reino aquí en la tierra, que va a durar 1000 años. Y entonces dice, se sentará en su trono de gloria. El lugar del juicio de Cristo, hermanos, esto quiere decir que va a ser en la tierra. Esto va a ocurrir aquí en la tierra después de la gran tribulación. Él dice que se sentará en su trono de gloria. Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Hermanos, hay profecías, hay promesas en su palabra, donde decía que ese rey, ¿verdad? Que un día vendría en justicia, en juicio, como dice Zacarías 14:4, y establecería el reino, el trono de David, ¿verdad? Permanentemente, o sea, para siempre. Eso ocurre, hermanos, aquí en la tierra. Es algo aquí en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que no creen que el reinado, cuando Cristo venga nuevamente para juzgar, piensan que es una situación meramente como espiritual, como metafórica. No, esto es una situación, hermanos, 100% literal. Jesús viene y establece su reino durante 1000 años aquí en la tierra. Entonces, dice Joel capítulo 3. Vamos rápidamente, hermanos, a Joel. Sí me voy a detener a leer esa parte. Joel 3 del 1 al 2. Ahorita vamos a leer por partes. Ya estamos ahí. Joel 3. Dice, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y entonces aquí, hermanos, dice que cuando él venga, dice, reuniré a todas las naciones, las haré descender. Hay un valle, habla de un valle, pues cerca de la ciudad de Jerusalén. O sea, esto va a ocurrir en ese punto geográfico específico, en Jerusalén, ¿verdad? Dice que él hará descender al valle de Josafat y ahí va a haber un juicio. Entrará en juicio con todas las naciones, con todas las naciones. Y más adelante, hermanos, ahí mismo en Joel 3,
Versículo 11 dice, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, y el Señor dice, ¿verdad? En este pasaje de Mateo, que Él va a separar. Ahí va a haber una decisión en ese momento. Y dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y recordemos, hermanos, que como terminamos Mateo 24, en una de las señales que van a ser muy notorias de que ya el tiempo está cerca, es que el sol y la luna, ¿verdad? O en el cielo van a ocurrir muchos fenómenos meteorológicos catastróficos, ¿verdad? Y aquí dice también Joel, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, aquellos para quienes el Señor y Salvador, para quienes Jesús sea Señor y Salvador, quienes se hayan arrepentido, quienes hayan creído en Él, que estén vivos cuando Él venga, van a entrar al reino a reinar con Él en su reino de 1000 años. Ajá. Quienes lo han rechazado, inclusive después de la tribulación, lo rechazaron, no se arrepintieron, quedarán excluidos para siempre, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor regrese a la tierra, reinará personalmente en un trono literal. Esto no es una cosa de metáfora, una situación espiritual. Literalmente va a venir a reinar en esta tierra, ajá, en una Jerusalén nueva, una nueva Jerusalén literal, o sea, un territorio geográfico y sobre un pueblo literal, o sea, sobre personas que queden vivas durante ese momento, ajá. Todo es literal, hermanos, no es como que una situación metafórica o espiritual, no, esto va a ocurrir de verdad. Si Jesús vino hace 2000 años de forma literal como hombre, pues claro que va a venir nuevamente y ¿por qué no creeríamos que va a venir en gloria? Si Pedro, Juan y Jacobo lo vieron en el monte de la transfiguración de una forma gloriosa, o sea, puede ocurrir, ¿verdad? Claro que puede ocurrir, porque dudar de esto es como pensar entonces que Jesús vino hace 2000 años de forma metafórica, vino a habitar en nuestros corazones. Y sí lo hace, pero también vino humanamente y fue crucificado en una cruz. Ajá. Entonces, ¿quiénes serán sujetos a ese juicio de Cristo? Todas las naciones. Ajá. Este significado naciones, etna, tiene el significado de pueblos. Y entonces aquí se refiere a toda persona que esté viva cuando el Señor regrese. Ajá. Recordemos que para esto ya habrá ocurrido el arrebatamiento recordemos que ese periodo de gran tribulación de 7 años a los 3 años y medio, antes de eso va a ocurrir el arrebatamiento. Ajá, entonces Él se habrá llevado al cielo a todos los creyentes y durante los siguientes años de la tribulación muchas otras personas van a llegar a creer en Jesús. Y entonces Jesús deja claro más adelante en este pasaje que quienes estén vivos en la tierra cuando Él regrese estarán incluidos todos, o sea, tanto los que son salvos como los que no son salvos. Ajá. Y es por eso que cuando Él viene a separar, a tomar esa decisión de quiénes son ovejas y quiénes van a ser las cabras. Y esos dos grupos separados de personas van a tener distintos destinos. Los creyentes serán conducidos al reino con Él, juntamente con Cristo, y los incrédulos a un castigo eterno, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos también saber de esto? Este juicio, hermanos, es diferente al juicio que menciona Apocalipsis 20. Quiero que vayas conmigo rápidamente para aclarar este punto. Apocalipsis 20.
versículo 11. Aquí en Apocalipsis 20 dice el juicio ante el gran trono blanco. Y dice así Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este juicio que menciona Apocalipsis 20 es el juicio después de los 1000 años de que Cristo reine aquí en la tierra. El juicio que estamos estudiando en Mateo es el juicio antes de los 1000 años. Y este juicio de Apocalipsis 20 es el juicio después, donde vamos a estar todos delante del Padre y Dios va a juzgar a todos, ¿verdad? A todos sin excepción. Entonces, durante estos 1000 años, cuando ya Jesús venga a reinar, esos 1000 años, los hombres que queden en este mundo, pues seguramente van a continuar una vida piadosamente, pero también en matrimonio. Seguramente pues va a seguir reproduciéndose pues la humanidad y habrá personas. Entonces, así como cuando Jesús vino hace 2000 años, a pesar de ser el Mesías prometido, lo rechazaron y hubo personas que no creyeron en él. Seguramente cuando esté este reino del milenio, pues a lo mejor pues va a haber también incrédulos, ¿verdad? Después cuando van a nacer otras personas y a lo mejor algunos también van a dejar de creer, porque más adelante en Apocalipsis, cuando habla de la rebelión final de Satanás, pues habla que también va a haber seres humanos que van a pelear contra el Cordero de Dios. Entonces seguramente va a haber personas que, aunque esté Cristo reinando en este mundo, en algún momento pues lo van a rechazar o a negar, ¿verdad? Y entonces no debemos sorprendernos de que haya quienes no crean en Cristo, aunque Él se encuentre personalmente en esta tierra, porque en la antigüedad cuando Jesús vino, también hubo personas que no creyeron, ¿verdad? En Él. Entonces, este reino milenial perfecto de Cristo, pues atestiguará a través de toda la eternidad que Jesucristo es el soberano supremo, ¿verdad? Que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es el único que puede traer justicia, traer armonía, traer paz a un mundo, pues que todavía está infectado por el pecado. Un reino milenial terrenal, como es el que va a haber cuando Cristo venga, es el único y necesario puente entre la historia humana y la gloria eterna. En Primera de Corintios, capítulo 15, del 24 al 25, Pablo declara que al final Cristo entregará el reino, ¿verdad? Que él vino a establecer, lo va a entregar al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y entonces, ¿verdad? Es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, ¿qué otro reino podría Cristo entregar a su Padre sino uno, el que va a venir a establecer en la tierra? Ajá. El Padre, Dios Padre, ya posee el reino de los cielos. Entonces, el reino que va a venir a entregar Cristo es el reino que va a venir a establecer aquí y un día lo va a presentar delante del Padre, ¿verdad? Entonces, el reino de 1000 años de Cristo solo puede referirse a un reino terrenal literal, que Jesucristo va a entregar un día al Padre en la manera en que Pablo describe en Primera de Corintios. Es el reino de una tierra literal, el cual Cristo en persona, literalmente y personalmente va a juzgar
también va a restaurar, va a gobernar en justicia por 1000 años literales. O sea, esto no es como que hay 1000 años porque un día para Dios son como 1000 años, no, 1000 años literales. Y al final de ese tiempo, después que Satanás sea liberado por un breve periodo, para luego ser derrotado de una forma definitiva y permanente y va a ser lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Y entonces Cristo va a entregar este reino terrenal a su Padre celestial. Y entonces continúa Mateo 25. Dice, versículo 32. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y aquí otra vez dice, respondiendo el rey, ¿verdad? Entonces ahí Jesús mismo está diciendo que él es rey. Es la primera vez que Jesús usa ese título para sí mismo. Entonces, aquí este juicio de Cristo va a haber una separación absoluta de los que son salvos verdaderamente y los que no son salvos. Cuando todas las naciones y los pueblos de la tierra se hayan reunido delante de él en su regreso, Jesucristo mismo va a apartar como un pastor aparta a las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Las ovejas y los cabritos, si lo aterrizamos a un ejemplo de verdad, generalmente se crían juntos. Se crían juntos tanto las ovejas como los cabritos, pero las ovejas son criaturas muy dóciles, son tiernas, pero las cabras no, las cabras son rebeldes, son muy revoltosas, incluso pueden fácilmente alterar a las ovejas. Entonces, como no se alimentan ni descansan bien juntas las ovejas con las cabras, con frecuencia, con frecuencia, los pastores tienen que separarlas para poder apacentarlas a las ovejas y poder hacerlos dormir durante la noche. Es por eso que de esta forma, ¿verdad? El Señor usa esta ilustración para decir que Él va a apartar a los creyentes de los incrédulos cuando Él regrese, ¿verdad? Pondrá las ovejas, es decir, a los salvos, a los creyentes, a los verdaderamente arrepentidos, a su derecha, y que la derecha representa el lugar como de favor y de bendición. Antiguamente, cuando se bendecía a las generaciones, se ponía la mano derecha sobre el hijo mayor, que era quien recibía la bendición mayor. Un ejemplo es Jacob y Esaú, ¿verdad? Otro ejemplo es Efraín y Manasés. Cuando Jacob intencionalmente cruzó las manos y bendijo con la derecha al hijo menor. Esto quiere decir que la derecha siempre simboliza como el lugar de bendición, pero a los incrédulos dice que los pondrá a su izquierda, y la izquierda representa un lugar de desaprobación y de rechazo. Esto es muy notorio entre la cultura judía. Ellos sí hacen mucha distinción de la mano izquierda. Por ejemplo, si ellos quieren hacer un trato, ellos tienen que cerrar el trato con la mano derecha. Si alguien se atreve a darles la mano izquierda, es como una falta de respeto. Generalmente la mano izquierda la asocian con cosas que tienen que hacer desagradables, como por ejemplo limpiarse la suciedad cuando van al baño, lo hacen con la mano izquierda. Y ellos tienen como muy marcada esa diferencia de qué haces con tu mano derecha y qué haces con tu mano izquierda, ¿verdad? Y así mismo, ¿verdad? Jesús hace este contraste, y a la izquierda dice
la izquierda es un lado desfavorable, ¿no? Desfavorable. Entonces, y dice, ¿cuál es la herencia de los que van a estar a la derecha? Bueno, Jesús dice, venid benditos de mi Padre y heredad el reino que está preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces Jesús revela aquí de forma inequivocada que el Hijo del Hombre que se sienta en el trono de gloria también es el Hijo de Dios, el divino Rey, ¿verdad? Y entonces los que aparta a la derecha son los creyentes que han sobrevivido pues a esta gran tribulación y van a ser conducidos vivos, así como están, al reino milenial juntamente con él, el cual dice ya fue preparado para ellos desde antes, ¿verdad? Desde la fundación del mundo. Entonces, el Señor deja en claro que los creyentes no heredarán el reino basándose en buenas obras. Ajá, porque dice, cuanto me diste de beber no es por obras, no es que ganen o tengan un mérito por hacer esas cosas y por eso vayan a entrar o sean dignos de entrar al reino con él. No, 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 no. No se trata de eso. Los que entren al reino no lo harán en base al servicio que hayan realizado para Cristo, sino en base a ser benditos por el Padre. ¿Debido a qué? Pues a la confianza que pusieron en el Hijo de Dios, porque ellos depositaron todo lo que eran, todo lo que tenían, todos sus caminos, todos sus pensamientos, ellos los pusieron al margen, ¿verdad? De la obediencia a su Señor, al Hijo de Dios. Es por eso que ellos tienen como fruto estas buenas obras. Ajá. De ninguna manera se ganará un lugar en el reino. O sea, no es que hagas cosas para ganártelo. No, no se trata de eso. Un hijo no se gana una herencia, sino que la recibe porque es parte de la familia. Le corresponde por derecho. De ese mismo modo, un creyente no se va a ganar su entrada al reino de Dios, sino que lo va a recibir como su herencia legítima por ser un hijo de Dios, por ser miembro de la familia espiritual de Dios y un coheredero juntamente con Jesucristo, donde Jesucristo es nuestro hermano mayor, porque él mismo dice, cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, diciendo Jesús que él es nuestro hermano mayor. Y dice, preparado para ustedes y acentúa, ¿verdad?, esta selectividad de la salvación. Desde antes del momento en que se creó el mundo, Dios escogió de manera soberana a quienes le pertenecían. Y dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La fuente de salvación es la bendición del Padre. El Padre, Jesús cuando oró, Él dijo, Señor, bendice a estos que son míos porque tú me los has dado. Y a los que han de venir, ¿verdad? Y que van a conocer de mí a través de su testimonio, de lo que ellos digan de mí. Pero Él decía, son míos porque tú me los has dado. Entonces, los que entren, ¿verdad?, en este reino y que Jesús diga, pásenle a lo barrido, dice mi hermana Duna, es porque es la bendición del Padre. Al Padre le plació, ¿verdad? Y aceptaron, es para todos aquellos que aceptaron la salvación por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, Pedro también dijo en primera de Pedro 1, del 3 al 5, y con esto voy a terminar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, las buenas obras que Jesús elogia, ¿verdad?, de los que él considera ovejas, son el fruto de una fe verdadera, no es la raíz.
no es el mérito, ¿verdad? No es que se lo ganen por sus obras, sino son el fruto de una verdadera salvación. Si una persona no ha confiado en Jesús como Señor y Salvador, ninguna cantidad de obras aparentemente buenas hechas en nombre de Jesús tendrá algún beneficio delante del Señor. Y lo podemos ver en Mateo 7, ¿verdad? Cuando digan, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, y Jesús les va a responder, yo nunca los conocí. Apartaos de mí. Y bueno, hermanos, pues en este momento cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret. Pues ya está bastante avanzado la exposición del final del capítulo 25 de Mateo, con muchas explicaciones muy pertinentes. Alabo a Dios por ello. Alabo al Señor por su sabiduría que imparte sobre sus siervos y siervas. Y pues me toca a mí concluir, y solo son 6, a partir del versículo 41, que dice, entonces dirá también a los de la izquierda. Aquí está ya la escena perfectamente dibujada del rey haciendo juicio. Y los de la izquierda pues son los cabritos, ya se explicó cuál es la diferencia de las ovejas y los cabritos. Y el rey pues les dirá a los de la izquierda, a los cabritos, apartaos de mí, malditos. Y yo esta palabra malditos no me sonaba, e investigué, y en las raíces de la palabra básicamente quiere decir están bajo maldición porque no tienen bendición. O sea, los otros eran benditos de mi Padre, lo dijo Jesús, y les dio entrada al reino. Y estos pues no son benditos, no hay un término neutro, ¿verdad? Y son los que están bajo maldición, porque dice, apartaos de mí, vosotros que estáis bajo maldición, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y no me voy a detener mucho en esto del fuego, pero sí voy a ir en las razones que da. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Curiosamente, este grupo responde de una manera, pues, un tanto altanera, ¿verdad? Que no acepta el veredicto. Y dice, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? Hay una actitud de rebelión en estas gentes. Siempre la hay. Son los discutidores, son los que no aceptan razones, son los que siempre quieren hacer prevalecer su razón y no se dieron tiempo para entender verdaderamente el carácter de Dios, porque no fueron regenerados. Solo los regenerados, los que han nacido de nuevo, según Juan 3:3, pues entrarán al reino de los cielos, lo dice claramente. Y estos pues nada más tenían conocimiento, pero no había en ellos esa regeneración que es necesaria para entrar al reino. Y entonces responderá, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Fundamentalmente, estos fueron rechazados de su aplicación, que querían entrar al reino. Desde luego, en ese momento todos querían entrar al reino de los cielos, al reino eterno.
pero no todos entraron, y fundamentalmente porque este grupo rehusó recibir la divina gracia. Tuvo tiempo en su vida para hacerlo. Vio muchas cosas. Estos que están al final de la tribulación, pues vieron muchas cosas, sobrevivieron, porque aquí hay algunos que, pues, que murieron, muchos murieron en la tribulación. La persecución fue tremenda, y hay un pasaje de aquellos que, pues, habiendo sido regenerados, murieron siendo mártires, y desde entonces estaban con Cristo y vinieron con Él, al igual que los del rapto. Son dos grupos. Uno es el del rapto, es el de la iglesia que fue llevada, ¿verdad?, en el rapto. Pero hubo otro grupo que en la tribulación murió como mártires, defendiendo el testimonio de Jesucristo, y esos también vienen con Cristo y con los de la iglesia, ¿verdad? Entonces, estos que ya son, pues, los cabritos, pues estos sobrevivieron a todo eso, pero con una actitud, no cambiaron, nada más sobrevivieron, pero no hubo un cambio en su vida, no fueron transformados. Y el asunto de que si visitaron o que si dieron de comer, no es como le dijo la sierva Yazaret, no es precisamente que por obras nos ganamos el cielo y la entrada al reino, pero las obras testimonían el carácter de la persona. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor en alguna de sus enseñanzas. Las obras testimonían el carácter de la persona. Entonces, pues, testimoniaba su indiferencia, testimoniaba pues que no eran del grupo, no eran regenerados, no tenían el carácter del reino. Y Dios no los había bendecido, los benditos de mi Padre, y no tenían acceso al reino. Miren, Dios nos llama a vivir para Él y a mostrarlo al mundo como es Él. Fundamentalmente nuestro testimonio no es testimonio nuestro. No es que Jorge o Yazaret o cualquier otra persona pues esté presumiendo su cristianismo, ¿verdad? Mostrándoselo al mundo. No, es que a través de los siervos de Dios, el mundo conoce cómo es Dios, conoce el carácter de Dios. Eso es lo más importante, mostrar al mundo cómo es Él, con su amor y su misericordia. El hecho también de salir de la zona de confort es ir al mundo y ganarlos con nuestro testimonio, ajustar nuestra vida al carácter de Dios. Si queremos entrar en el reino, debemos tener un carácter de los que son del reino. Y eso pues solo se logra habiendo sido regenerados. Cuando Jesús respondió a la pregunta del mandamiento más importante, y este es un punto muy importante, que me parece de los que vamos a consultar las citas. Jesús, cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Verdad? En alguna de las enseñanzas pasadas vimos esto. Él respondió citando dando dos citas del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:5. Que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A los que conocemos a Cristo y al Espíritu Santo, pues ya
está completa la visión de Dios a quien debemos amar. Pero después citó Levítico 19:18, vean qué interesante. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás. Qué curioso, ¿verdad? Estamos viendo una época en que todas son venganzas y de personas que deberían saber Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, quizás Jesús también se refería a los hermanos, ¿verdad? Pero hay una constante, no sabemos al final del día quiénes llegarán a ser hermanos. Tú no eres Dios, yo no soy Dios para saber que esa persona de la que yo me estoy vengando va a llegar a ser hermano. Entonces, más bien el carácter es como Dios, que hace salir el sol para justos e injustos, para malos y buenos. Solo Él sabe quiénes van a llegar al reino. Solo Él sabe. Y pues son comentarios que van enriqueciendo este texto que es bastante duro. En verdad, el amor debe fluir de Dios por medio del creyente hacia otras personas. Un amor que es de Dios, pero se queda en el creyente y no fluye a los demás. No hay ninguna manifestación del amor de Dios en la vida del creyente para que las demás personas lo vean, pues hay algo que no está funcionando. Y quizás estos pseudo creyentes, porque querían defender su entrada al reino, ¿verdad? Y le refutaron al rey le refutaron, ¿cuándo te vimos y no te auxiliamos? ¿Cuándo? Y pues solo el Señor que sabe todas las cosas, ¿verdad? Pues sí les dio una respuesta. Les digo que como no lo hicieron con uno de los pequeñitos, los más pequeños, generalmente Dios nos va a medir, no por lo que le hagamos a alguien muy importante, sino por lo que estamos haciendo por los más pequeños. Y el Espíritu Santo nos manifiesta quiénes son los pequeños, quizás que no tienen fuerza, no tienen renombre, importancia, pero Dios los tiene en su corazón. Así que el verdadero amor es hacer por el prójimo más que lo que parece justo, porque a veces nos escudamos y los fariseos tenían en sus estudios de la Torá, pues lo que justamente debían hacer para considerarse buenos, y no se pasaban de allí, hacían justo nada más lo necesario. Pero Dios no quiere ese tipo de hijos en su reino. Quiere aquellos que hacen más de lo que parece justo por el prójimo en el nombre del Señor. Esto agrada al Señor porque Dios es así. Dios no nos da nada más lo que estrictamente justo, no, Él nos da con abundancia. Y en el juicio se castigarán los pecados de omisión, porque dice aquí que no lo hiciste, ¿verdad? No me recogiste desnudo y no me cubriste, en la cárcel y no me visitasteis. O sea, a veces estamos tan enfocados en los
pseudo pecados de comisión, y tú hiciste este pecado y este pecado, y andamos viendo con lupa los pecados de comisión, pero aquí el Señor nos dice, hey, aquí el juicio es de lo que no hiciste, debiéndolo haber hecho. Pudiéndolo haber hecho. O te caso. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero aquí está la palabra de Dios. Mucha gente se declara incompetente, pero no quiere leer la palabra, no quiere entenderla, no quiere estudiarla. Y el Señor la ha dado en abundancia. Él no se queda corto. Dios no se queda corto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se quedan cortos. Ellos dan en abundancia. Dan en abundancia. Solo quiero enfatizar algunos puntos finales. Tenemos tiempo. Bueno, ya se explicó que la segunda venida de Cristo es regreso corpóreo. Lo dijo Yazaret, muy bien explicado, y no lo voy a tocar. Es un regreso corporal, no es espiritual, es corporal. La segunda venida de Cristo es gloriosa y visible. Desde luego que sí, ya lo hemos visto varias veces. Y la segunda venida de Cristo con relación a Sion, eso es importante. Lo voy a tocar. Y dice el anuncio de los ángeles que la segunda venida de Cristo será como la ascensión. En Hechos 1:11, vamos a Hechos 1:11. Dice así. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, esta es la ascensión de Cristo, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, aquí está narrada cómo va a ser la venida y en qué sitio va a llegar. ¿Dónde fue la ascensión? Pues en el monte Sión, ¿verdad? El monte de Sión, el monte donde está Jerusalén, el monte de los olivos, la misma área donde ascendió. Como se señaló anteriormente, cuando Cristo regrese, el monte de los olivos se dividirá en dos colinas, con su valle del este al oeste. Esto cambiará el área desde la cual Cristo ascendió. Geográficamente va a cambiar, pero en apariencia, pero es el mismo sitio. Aunque el monte Sión está cerca en términos prácticos. Una cosa es el monte Sión, donde está Jerusalén y hay tantas revueltas, y están el templo y el otro templo cristiano y el templo que quieren construir los judíos nuevamente. Y regresará al lugar del cual ascendió. Varios pasajes se ocupan del hecho de que Cristo viene al monte de Sión o del monte de Sión para rescatar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel en su segunda venida. La llegada de Cristo al monte de Sión va a ser en medio de una guerra. No hay tratados escritos, grandes tratados bíblicos, muy bíblicos, bien fundamentados, de todos los detalles de esa guerra, en la cual está casi ganando los ejércitos enemigos y ya están masacrando a los habitantes de Jerusalén cuando viene Cristo y los derrota.
Y él vendrá desde ese punto y procederá a liberar a los que han sido perseguidos en la gran tribulación. O sea, no va a ser una llegada a una tierra pacífica, no. Cristo viene a pacificar, esa es la verdad, viene a pacificar, porque pues ahí termina la gran tribulación, cuando Cristo y sus ejércitos derrotan a los ejércitos del anticristo, del falso profeta y de Satanás. Y varios pasajes hablan de esto, no es objetivo de este estudio hablar de ese tema, pero sí hay que mencionarlo para que el estudioso se ubique. El Señor otorga liberación desde Sión, pero la escritura no siempre es clara en cuanto a si esto se refiere a la historia o la profecía. También se dice que el libertador vendrá de Sión, dice en Romanos 11:26. Las escrituras dicen que el gobierno de Cristo tendrá su sede en Jerusalén, ya lo comentó Yazaret, en el reino milenar, y con esto concuerda que geográficamente pues retorne a ese punto. La segunda venida de Cristo se describe fundamentalmente en Apocalipsis 19. No lo vamos a estudiar aquí porque no es objeto del estudio, solo estamos aclarando para comprender más el contexto sobre el cual se dio esta palabra en Mateo 25. Y bueno, sí es pertinente citar Apocalipsis 19 del 11 al 16. Lo leo. Entonces vi el cielo abierto. Así lo vio en la recreación que Dios le dio al apóstol Juan en la isla de Patmos. Vi el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. La descripción de la segunda venida de Cristo pues inspira reverencia, y de acuerdo a la gloria y a la majestad de Cristo. Es descrito como fiel y verdadero, juzga y batalla con justicia. Su apariencia es la de un conquistador con muchas coronas. Se le llama el Verbo de Dios. Lo acompañan los ejércitos del cielo, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, le seguían en caballos. Indudablemente todos los ángeles del cielo, ¿verdad? Y los santos están representados en este ejército celestial, aunque la referencia primordial en Apocalipsis es señalar a los ángeles. La descripción de la segunda venida de Cristo contrasta con la primera venida, así como con el rapto de la iglesia. Contrasta en que, pues en la primera venida vino, pues como un siervo, y le siguieron a algunos que llegaron a ser miles, pero no sabían y no lo reconocían como rey. Y en el rapto, pues será solo la iglesia que será traspuesta. Pero la segunda venida es gloriosa y todo ojo la verá. Y viene a extender el gobierno de Dios sobre la tierra en el reino milenial.
Y el propósito, ya lo establecimos, es juzgar a la tierra. De acuerdo con Apocalipsis 19:15, el propósito es juzgar al mundo. De su boca sale una espada aguda, dice Apocalipsis, para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Nos parece difícil entender esto después de haber leído Mateo y ver lo amoroso que había sido el Señor tanto tiempo y luego cuando estudiemos la pasión, pues vamos a ver su gran humildad y en contraste un rey que rige con vara de hierro, que él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto significa mucho. En su vestidura tiene escrito el nombre Rey de Reyes, Señor de Señores. Los sucesos subsecuentes presentan el juicio primero sobre los enemigos de Dios, la bestia, el falso profeta y finalmente Satanás. Otras escrituras dicen, como la de Mateo 25, ¿verdad? Que el juicio se extenderá a toda la población viviente en la tierra, ovejas y cabritos, y pues los hermanos. En su segunda venida, Cristo finalizará su tiempo de espera en el trono de Dios para el futuro sometimiento de sus enemigos. Recuerden que el Salmo dice que él espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y este tiempo se termina y finaliza el tiempo de espera a la diestra del trono de Dios y entonces Cristo ya viene para ejercer su autoridad y someter a sus enemigos. Aunque después durante el milenio y al final del milenio todavía va a haber rebeliones, lo dice la palabra, pero por lo pronto el mundo que exista al final del milenio será juzgado, juzgará al mundo y pondrá todo bajo su autoridad y poder. Vale la pena señalar el hecho que en este pasaje no se menciona el rapto de los santos, porque ya habría ocurrido tiempo antes. Pues vamos a orar, vamos a hacer una oración. Estamos sobrecogidos, estamos verdaderamente impactados, lo comentábamos, cuán cerca están todos estos eventos, pero no tan cerca. Hay tiempo. Y si hay tiempo, es un tiempo para que aquellos que desde el principio de los tiempos han sido escogidos, pues se manifiesten. Finalmente vengan y acepten ser regenerados, confesando su pecado, viniendo a los pies de Cristo, arrepintiéndose, tiempo perdido, que lo que más hay que arrepentirse es el tiempo perdido, y porque el tiempo es vida y la vida la da Dios. Si Dios nos ha dado la vida es para eso, para que tengamos ese tiempo para arrepentirnos y manifestar en nuestra vida lo que es la vida de Cristo y ser testigos fieles. Y pues hacemos un llamado como tantas veces a todos aquellos que están dudando. Ya no es tiempo de dudar, ya no es tiempo de replicar, porque aquí el pasaje habla de unos que todavía le replican al rey y le dan sus razones y su óptica de que no, ellos no se ven como pecadores y se inconforman de que los hayan puesto del lado izquierdo, al lado de los cabritos. Se inconforman, pero ya el veredicto está dado. Ya no es un veredicto que se va a cuestionar. No entrarán e irán a un lugar de perdición eterna. Oremos. Bendito Dios, aquí estamos, Señor, con nuestra vida, con nuestros
Sentimientos muy encontrados, Señor, pero tu palabra es clara. Nos trae, Señor, arrepentimiento. Y sabemos que nuestra misión es clara también. Manifestar la gloria de Dios, el carácter de Cristo en este mundo que pues está lleno de oscuridad. Así lo sentimos, la oscuridad se está ciñendo sobre las naciones de una manera acelerada. De una manera acelerada, el odio, el rencor, la venganza, la maldad, la crueldad, todo eso es las obras de Satanás. Pero está la palabra de Dios y la obra de Cristo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y pues llamamos a aquellos que sienten en su corazón ser los escogidos, que den el paso de fe y sean valientes y entreguen su vida al Señor y se arrepientan de todo su corazón. Y el Señor no tardará en responder. Si eres auténtico, si eres verdadero, el Señor no tardará en responder sobre tu vida. Y dice la palabra de Dios también que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No porque automáticamente todos los de tu casa lleguen a ser salvos, pero si tu testimonio es verdadero y tu fe va a conducirlos también al camino de la salvación, a los de tu casa. Y Señor, pues estamos en la lucha, en la batalla. Está entrando en una fase intensa, la batalla de los cielos y la batalla en la tierra. Pero solo hay un vencedor, el fiel y verdadero, Cristo el Señor. Solo hay un vencedor, ya lo dice la palabra, y te agradecemos por ello. Y Señor, pedimos que nos des la paz, la verdadera paz, que es hacer la paz con Dios. La paz con Dios es la verdadera paz, no hay otra paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros sentimientos y pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues amén y amén, hermanos. Nos despedimos esta noche. Estamos en buenas manos, en las manos del Señor. Gracias, pastor. Gracias, Diosita. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Dios los guarde. Buenas noches. Buenas noches. No quiero abandonar.